continuar con el método de integración por sustitución de variable. Habíamos dicho que este método de integración se iba a utilizar para integrar funciones que son el producto entre una función compuesta y al menos estar multiplicada por la derivada de su argumento. Es decir, estar multiplicada por la misma variable del argumento en un grado menor. También establecimos que lo principal es determinar a la expresión a la cual se le aplicará cambio de variable. Y entonces la expresión a la cual aplicamos cambio de variable es el argumento de la función compuesta. Ahora, esto en el caso de derivadas de funciones logarítmicas no es tan sencillo, porque no es tan sencillo determinar o cuando se deriva una función logarítmica, el logaritmo natural se pierde. Entonces, no es tan sencillo determinar a simple vista cuál es el argumento de una función compuesta, pero como veremos más adelante, al analizar la regla para derivar funciones logarítmicas, esto nos ayudará a identificar a la expresión a la cual aplicaremos sustitución de variable. Bien, entonces, continuando con este tema, vamos a integrar esta expresión donde tenemos a una función exponencial multiplicada por una expresión que es la derivada exacta, en este caso, del argumento de la función compuesta. Entonces, como por regla general, vamos a aplicar sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Entonces, tendríamos que u es x al cubo menos x. Si derivamos esta expresión con respecto a x, tendríamos que la derivada es x al cuadrado menos 1. Y esta es la derivada exacta del argumento de la función compuesta y es la expresión que está multiplicando a la función compuesta. Siempre acostumbro a reexpresar las integrales de forma que el argumento de la función compuesta esté multiplicando después de la función compuesta. Esto realmente no es necesario. Yo lo empleo porque me ayuda a visualizar cómo haremos o cómo se planteará la integral en términos de la nueva variable. Entonces, esto es u y esto es de u. Entonces, al plantear la nueva integral en términos de la variable u, tendríamos que esto es e a la u por du. Recuerden que para lo que no se establece una sustitución, en este caso e,
debe de permanecer igual y en la misma posición. En el caso de que fuese un cociente, si estuviese en el denominador, debería de permanecer en el denominador. Sabemos que la antiderivada de e a la u es e a la u más c. Solo restaría reexpresar en términos de la variable original. Bien, para este siguiente ejemplo, tenemos en dos instancias el producto de la variable x elevada a diferentes exponentes. Entonces, en estos casos es conveniente expresar esos productos aplicando propiedades de los exponentes, copiando la base y sumando los exponentes. Adicionalmente, en este caso, vamos a copiar primero a la función compuesta. Ahí tenemos x al cubo, que multiplica a x a la 1/2, y luego tendríamos a x cuadrado, que multiplica a x a la 1/2. Entonces, aplicando propiedades de los exponentes, tendríamos que x al cubo por x a la 1/2 es x a la 7/2. Copiamos la base, sumamos los exponentes. En 3 unidades hay 6 medios. 6 medios más 1/2, 7 medios. Y en el caso de x al cuadrado por x a la 1/2, esto sería x a la 5/2, ya que en 2 unidades hay 4 medios, y 4 medios más 1/2 es 5 medios. Bien, y como habíamos establecido por regla general, aplicamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Derivamos con respecto a x, derivamos 7 medios de x a la 5 medios, y podemos observar que nuestra derivada difiere de la expresión que está multiplicando la función compuesta en esa constante. Entonces tenemos que realizar un ajuste y pasar esta expresión del otro lado de la igualdad. Esto se convierte en 2/7 por du. Y ahora tenemos una expresión equivalente para sustituir por la expresión que multiplica a la función compuesta en la integral. Entonces el argumento de la función compuesta es u, y esta expresión será sustituida por 2/7 por du. Planteamos la nueva integral en términos de la variable u. Tendríamos u a la 8
por 2/7 de u. Podemos sacar fuera del signo de integral la constante. Tendríamos la integral de u a la 8 por du. Si aplicamos la regla de la potencia, esto sería u a la 9 sobre 9 más 0. Y si expresamos en términos de la variable original, bien, y como mencionaba hace un momento, en el caso de las derivadas de funciones logarítmicas, podría presentar un reto determinar a qué expresión se le aplicaría sustitución de variable. Pero esto es sumamente sencillo si tomamos en consideración el hecho que cuando derivamos una función logarítmica del tipo logaritmo natural de x, su derivada es la derivada del argumento entre el argumento. Es decir, si este cociente es la derivada de una función logarítmica, entonces la función de el denominador debería de ser el argumento y la función en el numerador debería ser la derivada del denominador o un aproximado de esta. Y básicamente, tal como lo vimos anteriormente, el aproximado consiste en una expresión con un grado menor a la del argumento de la función propuesta. Entonces podemos ver que aquí x al cubo es un grado menor que x a la 4 y que x a la menos 3 es un grado menor que x a la menos 2. Entonces, en este caso, aplicaríamos sustitución de variable a la expresión del denominador. Siempre es aconsejable expresar estos cocientes descompuestos en factores con la finalidad de identificar más fácilmente cómo se realizará la sustitución de variable o cómo se planteará la integral en términos de esta nueva variable. Descomponer en factores implica expresar el cociente como un producto. Entonces tendríamos a la unidad dividida entre el denominador y esto multiplicado por el numerador.
Aplicamos sustitución de variable en el denominador. Derivamos ahora el denominador, o perdón, derivamos ahora la expresión a la cual hicimos sustitución de variable. Dos por menos 4 es 8 positivo. Y x a la menos 2, si le restamos una unidad, se convierte en x a la menos 3. Y vemos que hay una pequeña diferencia en las constantes. Podemos factorizar 4 y ahora esta expresión es igual a la expresión que multiplica a nuestra función opuesta, con la única diferencia de esta constante. Entonces, para ajustar, vamos a trasladar esa constante al otro lado de la igualdad. Bien, entonces establecimos que esta expresión la denominaríamos U y que a esta expresión la denominaríamos U sobre 4. Entonces ahora podemos plantear una nueva integral en términos de la variable U. Tendríamos 1 sobre U por du sobre 4. Podemos extraer la constante 1/4 fuera del signo de integral y tendríamos la integral de 1 sobre U por du. Y la antiderivada de 1 sobre U es logaritmo natural del valor absoluto de U más C. Finalmente, reexpresamos en términos de la variable original. Bien, para este siguiente ejemplo también es conveniente expresar el cociente como producto, es decir, descomponer en factores.
tendríamos la unidad entre el denominador multiplicado por la expresión del numerador. Y como siempre, vamos a aplicar sustitución de variables al argumento de la función compuesta. En este caso, en el caso de las funciones exponenciales, el argumento es la expresión a la cual está elevada e. Derivamos, tenemos que la derivada es 4x al cubo. Y vemos que nuestra derivada difiere de la expresión que multiplica la función compuesta en la parte constante. Entonces ajustamos trasladando la constante al otro lado de la ecuación. Y ahora tenemos una expresión equivalente con la cual podemos realizar la sustitución. Recuerde, para las expresiones a las que no se hizo sustitución de variables, deben de permanecer iguales, deben de permanecer inalteradas y en la posición original. Es decir, aquí teníamos la función exponencial en el denominador y debe de quedar en el denominador. Y a lo único que le hicimos sustitución fue al exponente de e, y es lo único a lo que debemos sustituir. Extraemos la constante fuera del signo de integración. Y como nuestra regla de integración para funciones exponenciales es únicamente para e a la u, no para 1 sobre e a la u. Entonces necesitamos expresar este 1 sobre e a la u como su inverso, como e a la menos u. Ahora bien, esto representa una nueva incógnita, puesto que la regla de integración es para e a la u, no para e a la menos u. Pero, haciendo un poco de memoria, anteriormente vimos que para integrar una expresión del tipo e a la ax más b, es decir, en el caso en que la función exponencial está elevada a una función lineal, tenemos una fórmula para integrarla que es 1 sobre a por e a la ax más b. De forma análoga, si tenemos e a la a u más b, la antiderivada es 1 sobre a por e a la au más b. Es decir, asumimos que esta, y de hecho es una función lineal, donde a es menos 1 y b es 0. Esto también podría integrarse sin necesidad de aplicar esta fórmula, volviendo a hacer una sustitución de variable. Pero como vimos anteriormente, esta
fórmula deriva de la aplicación de la sustitución de variable, entonces es conveniente y más sencillo aplicar esta fórmula. Entonces tendríamos 1 entre menos 1, que es menos 1. Menos 1 que multiplica a e a la menos u. Luego expresamos en términos de la variable original y si quisiéramos expresar sin exponentes negativos, bien, este siguiente ejercicio tiene una particularidad y es que dentro de esta expresión tenemos una función logarítmica. Recuerde que cuando derivamos un logaritmo, el logaritmo natural o el logaritmo desaparece. Esto implica que en este caso el logaritmo natural forma parte o es el argumento de la función compuesta. Entonces, asumimos que le aplicamos sustitución de variable a la función logarítmica. Cuando derivamos este logaritmo, tenemos que la derivada de un logaritmo natural del tipo logaritmo natural de u de x es la derivada del argumento dividida entre el argumento. Y al observar detenidamente nuestra integral, nos damos cuenta que ahí también está multiplicada esa derivada de logaritmo natural de x cuadrado más 2. Entonces, si descomponemos en factores, tenemos al argumento de la función compuesta, en este caso, multiplicando a su derivada. Entonces, a esta expresión le aplicamos sustitución de variable a toda la expresión. Es decir, eso es 1.
y la derivada del argumento es de u. Planteamos la integral en términos de esta nueva variable y tendríamos u por du. La antiderivada de u por du es u a la 2 más c. Y u a la 2 sobre 2 más c. Y reexpresando esto en términos de la variable original, tendríamos un medio que multiplica a logaritmo natural de x cuadrado más 2 elevado al cuadrado más c. Este siguiente ejercicio es de alguna forma similar por el hecho de que tenemos una función logarítmica en la integral. Entonces, es lógico asumir que esa expresión que contiene el logaritmo es el argumento de la función compuesta. Al derivar tenemos que la derivada es 1 sobre x y aquí tenemos también a 1 sobre x multiplicando al argumento de la función compuesta. Entonces, esas son las razones por las cuales en lo particular a mí me parece que es conveniente expresar descompuesto en factores. Pues tendríamos uno entre 1 más logaritmo de x que multiplica a 1 sobre x. Entonces, a esta expresión le aplicamos la sustitución de variable y esta expresión sería sustituida por du. Entonces, planteamos la integral en términos de esta nueva variable. Tendríamos la integral de 1 sobre u por du. La antiderivada de esto es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Expresamos en términos de la variable original